no os ha salido el anuncio. ¿Por qué no sale el anuncio? Qué raro. Vale, ya Sí, está a mí sí me ha configurado. salido, ¿eh? Sí, pero digo, no, normalmente dice, This reunion is being recorded o algo así, pero bueno. A Sí, mí, a sí mí lo me ha ha dicho dicho. eso. A mí Ah, también. pues a mí no, vale. Genial. Pues 2 segundos de silencio y empezamos. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de Las noches de Josema. Hoy, como siempre, nos acompaña de nuevo Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, José. Muy contento de estar de nuevo aquí y muy interesado en el podcast que viene. La verdad es que sí, hoy tenemos un invitado muy especial. Antes de presentarles y que quería agradecer la acogida que ha tenido este primer episodio, que ha sido súper positiva. Todos los comentarios que nos habéis hecho, las sugerencias han sido bien acogidas y las agradecemos un montón. Y ya sin más dilación, os presento al invitado de hoy, que siempre tiene algo bueno e interesante que decir. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a las noches de Josema. Hola Pablo, hola José. Nada, yo bien, ustedes espero que bien. Muchas gracias más bien por la invitación. Lo primero, Oscar, que te queríamos preguntar para arrancar esta conversación, que esperemos que sea una conversación entre amigos, es ¿quién es Óscar Escalante? ¿Y por qué piensa que está aquí? Es, sí, es una conversación entre amigos y pienso que estoy aquí porque mis amigos están emprendiendo un proyecto y han tirado a los que tienen más cercano para ir tomando, ir cogiendo expertise en grabar este tipo de cosas. Porque nos conocemos, porque saben que hay algunos temas por mi perfil profesional que pueden ser de interés para poder comentarlo en la gente que escucha este tipo de programas o de productos que son gente más o menos de nuestra edad. Entonces, ¿quién es Óscar Escalante? Es un peruano que vive en España desde el 2019, o sea, ya van a ser 5 años este año. Es politólogo de formación, estudié ciencia política en Perú, en la Universidad Católica de allá. Estuve trabajando algunos años allá en lo que es el tercer sector, o sea, a nivel de organizaciones no gubernamentales, viendo proyectos con think tanks, formación política de jóvenes, qué sé yo, cuestiones de incidencia parlamentaria, temas de liderazgo juvenil, ese tipo de temas. Y ya luego vine a España, hice el máster en la USA, en la Universidad de Salamanca, en Democracia y Buen Gobierno. Empecé y estoy cursando el doctorado a media jornada en la Universidad Autónoma de Madrid, en Ciencia Política, y también trabajo aquí en Madrid a tiempo completo. Entonces, nada, ese es Óscar Escalante y por qué cree que está aquí. Muy bien, muy interesante. Gracias, Oscar, por estar aquí. Bueno, gracias a tu formación y gracias a tu enorme conocimiento, yo te quiero agradecer que vengas hoy aquí. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar un Vale, poco de política. vale, vale. ¿No? Sí, sí, yo estimo que sí, o sea, que es un poco lo que tiene que haber, pero hablando política entre amigos de manera desacomplejada, de manera ligera y en confianza, que es un poco difícil en los tiempos actuales, ¿no? Que tú puedas decir cosas sobre la política, no necesariamente significarte políticamente, sino siquiera analizar la política con total libertad, en confianza, sin que luego te tiren una piedra, simbólicamente hablando, ¿no? O sea, que te digan eres tal o cual, o eres de tal color, de tal astro y todo lo demás, ¿no? Por qué crees que es complicado a día de hoy hablar de política? ¿Crees que es un fenómeno mundial o crees que es más algo característico de España? Mm, Eh, No, yo creo que es un fenómeno global el tema de hablar de política. O sea, en tanto la sociedad se ha vuelto menos racional y se ha hecho mucho más emotiva, las emociones y los sentimientos obnubilan la razón, ¿no? O sea, eh, esto que decía Yoda que le dice a Anakin, la ira lleva al miedo, el miedo lleva al lado oscuro, eso es lo que pasa con las emociones. Las emociones hacen que la gente pierda la razón, deje de ser objetiva y luego tome las cosas de manera personal, ¿no? Algo que podría ser muy neutro, opinable, puede ser personalizable y que afecta una sensibilidad. La verdad es que sí, o sea, por ahí sí que va tirando. Em, yo sí que quería introducir un poco el tema de este tema que ha hablado Jope de política. Vamos a intentar que esto no sea como veníamos comentando antes, un toma y daca o algo así. Em, no, llama la atención a la hora de hablar de política, y al menos aquí en España.
Una palabra que viene a la mente, sobre todo de los jóvenes, es la palabra polarización. Y yo creo que está tan metida en nuestro o en el discurso sobre la política que incluso la RAE la escogió como la palabra de 2023. Hace poco, creo recordar. Que yo no sabía que la RAE escogía una palabra del año y me entero este año con el tema de la polarización. Desde tu formación política, Óscar, como politólogo, como doctorando en ciencia política, ¿crees que la política española está polarizada? Y Ah, de bueno, sí. aquí. No, no, Sí, yo, y si esta visión que quizá tú tienes también desde el conocimiento de otras políticas de fuera, como has trabajado en Perú, como has trabajado o como conoces tan bien la política hispanoamericana, ¿es diferente o no? no, yo creo que es un fenómeno transversal el tema de la polarización. El gran problema es que creo que la polarización actualmente podría entenderse de dos maneras. O sea, hay una forma en la cual se han establecido determinados consensos, que yo podría decir que a partir de la década de los 90 en adelante, eh, o sea, son consensos que se podría decir sobre la noción de idea de progreso, de la noción de idea hacia dónde va el mundo, tal vez muy de la mano con lo que Fukuyama hablaba del fin de la historia, o sea, una vez que cierta dialéctica ha culminado porque ha caído el muro de Berlín y para adelante, y que ha triunfado un supuesto o supuestamente ha triunfado un modelo de cómo entender la sociedad, organizar el mundo. A partir de ahí se determinan determinados o se establecen determinados consensos que parecieran que son intocables, ¿no? Sin entrar a si esos consensos son positivos o no, o si están yendo o si están bien cimentados o no. Entonces, yo creo que hay una forma de intentar la polarización que es una polarización negativa en el sentido de, hay una politóloga francesa, que es Chantal del Sol, muy interesante, que ella dice, ¿no? Se establecen determinados consensos que tienen un determinado signo político y quien los cuestiona termina siendo catalogado como un ente polarizante, cuando no lo es, o sea, cuando no lo es. Y ahí entran muchos temas de lo evidente que son temas de fondo o temas que son totalmente opinables, pero luego sí hay temas o issues en la sociedad que sí están muy polarizados y que creo que en la sociedad española, por la transmisión cultural, histórica hacia las sociedades hispanoamericanas, son como, aquí es como un pequeño laboratorio de ideas, ensayo-error y que luego se traslada para allá. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en todo el concepto de memoria histórica, cómo luego se establecen las comisiones de la verdad o de memoria histórica en Hispanoamérica con los procesos de lucha antiterrorista de la década de los 80 de los 90 y es muy parecido con la concepción de memoria histórica que hay aquí y cómo eso sí tiene una capacidad de dividir a la sociedad. ¿Me entiendes? Entonces hay creo que temas que sí van a tener una natural como llevarte a posiciones muy marcadas, pero luego creo que se ha creado un mito como de que yo creo que es la falsa polarización o que se te tilda de polarizador cuando tú cuestionas determinados consensos que están establecidos y que deberían ser sometidos a que la ciudadanía los pueda debatir libremente, ¿no? Sean de índole económica, cultural, social, etc. Es bastante denso lo que comentas, creo que es muy interesante. La polarización, hasta donde yo sé, desde la ciencia política, se entiende como, sobre todo la polarización afectiva, ¿no? Cuando el partidismo se conforma como una identidad social. Es decir, la identidad del partido o la identidad política empieza a ser predominante y tiene una capacidad de ordenamiento de la sociedad. La gente ya no se identifica tanto con su país, con su región, con, con la democracia, por ejemplo, ¿no? El intentar mantener unos valores democráticos, sino que tiene una gran identificación con su partido político, que da igual que respete su ideología tradicional o no la respete, y eso hace que, que el contrario para ti no sea un ciudadano más con el que poder compartir las ideas y poder discutirlas, sino se convierte en tu enemigo. Sí, claro. Porque tu identidad se basa en torno al
amigo-enemigo. Esto es muy peligroso para la democracia, es muy peligroso para la convivencia y es muy peligroso para la supervivencia de los estados-nación tal y como lo conocemos. Eh, ¿Cómo entiendes tú que la democracia puede sobrevivir en países tan polarizados? Y a la vez, ¿cómo podemos cuestionarnos ciertas cosas, como has dicho, ciertos consensos, sin que haya una ruptura en la convivencia social? Vale. Lo que pasa es que, a ver, yo no tomaría el surgimiento de las identidades vinculadas a los partidos, sino que yo creo que el identitarismo o las políticas de la identidad ya son completamente subjetivas y con todo el fenómeno de la interseccionalidad, o sea, que pueden ser identidades cruzadas y todo lo demás, hay un fenómeno subjetivo y una carga subjetiva emocional muy fuerte. Tan es así que yo creo que más bien los partidos se han tenido que adecuar a esa multiplicidad de identidades que se han ido creando o que se han ido forjando de manera natural o ideológica, porque eso es otro debate que podría abrirse, pero sí, efectivamente eso hace que la sociedad se genere o se fragmente, porque lo que te une ya no es una identidad nacional transversal a todas, sino puede ser una identidades regionales o puede ser identidades basadas en sexo, identidades basadas en cuestiones de religión. Y yo creo que eso ha sido, o que los partidos han ido por detrás de eso, es decir, los partidos han tenido que ir adecuándose a ese fenómeno también. Yo no creo que las identidades hayan surgido de los partidos. Yo creo que es evidente, esto lo dice hay un pensador norteamericano que habla del retorno de los dioses fuertes y que es claro, justamente que es Renaud, que habla de que cuando se establecen estos consensos después de la Segunda Guerra Mundial, en donde él dice, ¿no? O sea, se pensó o se concebía que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se produjeron por la existencia de dioses fuertes, ¿no? O sea, como que el nazismo, el comunismo, todo lo que se vio ahí eran dioses fuertes que produjeron todos esos crímenes, todos esos vejámenes, o sea, esa crueldad que vimos en la Segunda Guerra Mundial y que había que ir a licuarlos, o sea, y había que o sea, diluir lo que eran esos dioses fuertes, y él los identifica como el concepto de nación, el concepto religioso, determinados tipos de conceptos que están en la sociedad y que tienden a intrincar o estar dentro del tejido social, en el imaginario incluso social y popular, que hace que una comunidad se entienda como tal. Él lo que este pensador dice es que, claro, que nadie se dio cuenta o quienes han hecho o han delineado este proceso a nivel de ideas no han precavido, o si lo han precavido, lo han hecho a posta adrede, de que en el fondo la Segunda Guerra Mundial fue una batalla entre dioses fuertes, ¿no? Porque el nazismo y el comunismo, o sea, el programa occidental de recuperación de la dignidad de la persona humana, o sea, todo el mundo de la posguerra y sobre todo en Europa, cuando uno ve quiénes lideran el proceso de integración europeo, son personas vinculadas a partidos demócratas cristianos que van surgiendo en los 50 en Europa y que tienen una gran, ¿cómo se podría decir?, mentalidad de recuperar en base a los crímenes que se vieron la dignidad de la persona humana y todo lo demás. Estos eran dioses fuertes también. Entonces hemos ido licuando eso y cuando la sociedad se ha fragmentado, yo creo que es una cuestión muy intrínseca de la naturaleza, de la persona en tanto sujeto político y de la comunidad en sí, tener esos dioses fuertes. Y ahora los vemos nuevamente saliendo en partidos que, como te digo, reconocen estas identidades y se van aglomerando en estas o se van adecuando este tipo de identidades de un lado y del otro. O sea, esta yo creo que es el que uno puede ver ahí el encuadre de la nueva izquierda o la nueva derecha, estos partidos que surgen a la izquierda de la izquierda tradicional, este, o a la derecha de la derecha tradicional, como una crítica hacia lo tradicional, entre comillas, pero que en el fondo son este instinto que tiene el sujeto político o la comunidad de que estas cuestiones fuertes estén en debate porque está ahí. O sea, yo creo que el sujeto, la persona humana en sí, por su naturaleza misma, necesita fines o cuestiones trascendentes o que lo anclen en trascendencia y las comunidades, por ende, necesitan también estos anclajes fuertes y profundos y cuando se han ido diluyendo, se han ido erosionando y se ha visto que esto no ha ido funcionando de un lado al otro, han salido estos enclaves, ¿no?
No sé si con eso, Pablo, te respondo, pero yo creo que va por ahí un poco estos procesos. Que también es denso, ¿eh? Pero es que estos temas son densos. No, no, es súper denso y vamos, estos son solo unas pequeñas pinceladas porque, vamos, podríamos estar años hablando de esto, leyendo sobre esto y aún así no llegaríamos a abarcarlo. Hombre, lo que surge tras la Segunda Guerra Mundial es la estabilización, por lo menos en Europa, de las democracias liberales. Y, y todo lo que a día de hoy vivimos y los problemas con sus virtudes, con sus fallos, ¿no? De las democracias liberales, vienen de entender que es, por así decirlo, el sistema político final, el sistema político Definitivo, podemos decir, correcto ¿no? Correcto, sí. y al que no se le puede ni siquiera criticar, ¿no? Claro, pero el problema deviene en cuando este consenso a establecer la democracia liberal, entendiéndose que el programa de liberalismo que es muy poliédrico, que tú el liberalismo lo puedes entender de diferentes maneras porque tiene un proyecto ideológico, tiene un proyecto o una lectura de la teoría política, unas expresiones políticas varias, y tú puedes ver en el arco del sistema de partidos a nivel universal, ya no digamos España, liberales, hay liberales conservadores, liberales progresistas, liberal libertad, o sea, puedes ver un montón de cosas que todos levantan la bandera de lo liberal, pero en sí, la democracia liberal como régimen político debe verse, o sea, como aquel sistema que permite la separación de poderes, o sea, que no es una persona que concentra el poder para proteger al individuo de la arbitrariedad, que hay un proceso por el cual se define quién detenta ese poder, es decir, hay un sistema de elecciones que es abierto a la ciudadanía, que elecciones generales, que se dice, hay una constitución escrita, porque también esto, que hay una ley que limita el poder, que te protege ante un ejercicio arbitrario del poder y que esta constitución reconoce, no es que establece, crea, sino reconoce determinados derechos y también establece determinadas responsabilidades. Pero claro, este sistema, que yo creo que el error va, o el error que hemos como cometido en general, es reducirlo a una cuestión de sistema procedimental, ¿no? O sea, una cuestión de meros procedimientos, y hemos olvidado que este sistema tiene una fase sustantiva por el que tiene que responder a determinados valores y el sistema liberal es compatible, esto lo decía Tocqueville cuando se va a América y escribe La democracia en América, y reconoce que en América hay una democracia política, o dice, y él establece las esferas de la democracia social, política y económica, ¿no? Y reconoce que esto se ha dado en el marco de un etos cristiano protestante propio de Norteamérica. Entonces hay o necesita el sistema liberal o la democracia liberal como procedimiento, una esfera sustantiva de una sociedad como virtuosa y todo lo demás, ¿no? O sea, quienes critican hoy el sistema liberal es lo que más le critican, ¿no? O sea, es por ahí va, ¿no? El tema de haber olvidado la virtud de Aristóteles, el tema de haberse olvidado la naturaleza de la persona humana, que cuál es, que la libertad no le abarca todo, porque no en un sentido negativo, sino porque nuestra propia naturaleza tiene una finitud, ¿no? Entonces no es una libertad completamente absoluta, y no en términos negativos, sino en términos de afirmación positiva del ser humano, que los seres humanos que somos. Absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Oscar, la verdad. Sí, sí. Claro, pero digo, como veníamos diciendo antes, esto es muy profundo, tiene muchas capas y quizá podemos ir deshojándolo poco a poco, ¿no? Pero claro, a lo que comentabais de que a raíz de la Segunda Guerra Mundial surgen todas estas democracias liberales con el fin de recuperar precisamente esto que es la dignidad de la persona humana, esa igualdad de todos los hombres, quizá ante la ley, que es una de las características, yo no tengo ni idea de política, ¿vale? Pero que es una de las características principales, me parece a mí, de las democracias liberales, entiendo, ¿no? De que todos somos Sí, pero iguales las ante la democracias ley. liberales ya existían antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, por eso se critica mucho que la República de Weimar, o sea, todo lo que fue el sistema del parlamentarismo alemán, que haya caído en este tipo de suerte de este procedimentalismo de las instituciones, no haya visto las cuestiones más allá, ¿no? O sea, porque Vale. cuando tú reduces la convivencia política a una suerte de procedimientos en norma escrita, hay problemas, ¿no? O sea, Sin, hay sin, problemas, te saltan problemas y surjan determinados, o sea, surge ahí el germen, o sea, generas una crisis porque todos estos problemas de populismo, polarización,
de totalitarismos en las sociedades surgen como una respuesta a una crisis, cuando el sistema es completamente insuficiente de darle respuesta a las personas, no solamente en tanto sus necesidades materiales, que quiero un sistema de salud, quiero una carretera, o quiero que mis impuestos tengan un retorno tangible que yo lo pueda ver de beneficio, sino también tenga una respuesta en el tema en el tema más subjetivo, ¿no? Que yo creo que es en el tema de cuando se dio aquí la crisis del 2008, es el mercado se nos ha ido de las manos, hay que ir hacia el mercado. Y hoy por hoy ves más bien una respuesta por otro lado de el Estado se nos ha ido de las manos y se está metiendo más allá a definir cosas, más allá de lo que debería definir, vamos a limitar el Estado. Entonces, cuando el sistema político se reduce a una cuestión de meros procedimientos, surgen este tipo de crisis que a la larga derivan en este tipo de proyectos. O sea, la democracia liberal, lo que hoy ya existía, ya cometimos el error en el pasado de reducirlo a una cuestión procedimental. Yo creo que la gran playa de intelectuales europeos que construyó, reconstruyó Europa, o sea, nos demostraron que la democracia liberal necesitaba determinados valores que estaban enraizados o que están enraizados, o sea, que son trascendentes, que son profundos a la sociedad y a la persona para poder subsistir. Pero claro, todo el mundo apoyó eso porque luego de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría, entonces te contraponías contra un antagonista. Y ya luego de que cae el muro de Berlín y ya no tienes ese antagonista que estaba al otro lado del telón de acero, caes en una suerte de anomia donde reduces nuevamente todo lo procedimental y estamos en donde estamos, ¿no? Claro, pero aquí con esto que cuentas a mí me surgen como dos dudas, que a ver si se pueden solucionar o no. La primera de ellas es, o sea, por un lado entonces la crisis de la democracia liberal, si lo he entendido bien, es que se olvida de sus valores fundamentales, podemos decir. Es un Que sistema por que un hoy, claro, lado, que cuando se reduce a lo procedimental y no responde a las expectativas de la gente en términos materiales, pero también en términos inmateriales, ¿no? Subjetivos. vale, por un lado me surge la pregunta de cuáles son esos valores inmateriales o fundamentales de la democracia liberal. Y por otro lado, me surge la pregunta de, en estas situaciones de crisis de la democracia liberal, ¿cuál es el papel del ciudadano? ¿Es polarizarse y alzar la voz? ¿Cómo puede participar un ciudadano o cuál es el papel de un ciudadano en una democracia liberal? Por un lado sana y por otro lado en crisis. Son las ideas que me surgen así eh, a bote pronto. Igual es abrir otro melón más grande, pero creo que es interesante, ¿no? Sí, a ver, yo comienzo por lo más sencillo, creo, entre comillas, que tal vez no es lo más sencillo, sobre todo porque estamos hablando de política con un biólogo o que se dedica a cuestiones no Alcance, políticas y sí. que va a hacer preguntas mucho más de rascar en lo profundo, pero comienzo por lo puede ser más sencillo, que es el tema del rol del ciudadano, ¿no? O Vale. sea, alguna vez algún político a mí me dijo, y en parte de razón le doy, que el primer actor de una democracia es el ciudadano. O sea, porque es un sistema que está diseñado o es un régimen de político de subsistencia, ordenar el poder, que en principio está dado para recoger, o sea, que el sistema recoja las preferencias ciudadanas y luego devuelva a través de la gestión y todo esto devuelva y satisfaga, ¿no? al ciudadano. Esto en abstracto o en cuestión de procedimientos de input y output del sistema político podría entenderse así. Yo creo que también porque es el Estado el que está al servicio del ciudadano, o sea, no es al contrario. Y el ciudadano yo creo que tiene un rol fundamental. Lo que pasa es que yo no sé, esto se lo escuché yo a Pedro Herrero, que sé que ustedes lo han identificado bastante. Se lo escuché yo en Estuve con él el jueves. alguna, ya lo vi, pero yo creo que Pedro Herrero tuvo una reflexión interesante en la cual dijo que, por ejemplo, él hablaba del caso español, que luego de la transición, de una vez conseguida la democracia, los abuelos de ustedes, que supongo que son los que estuvieron en esa época, ya habiendo conseguido la democracia, su preocupación no fue cuidar las instituciones de la democracia, sino su preocupación fue el progreso material y tiene cierto sentido. Te olvidas o se han olvidado, y yo que vengo de afuera, esto lo puedo decir tal vez con un poco de distancia, a diferencia de un español que está aquí, que ha vivido toda su vida aquí,
si esto lo digo de alguien que viene de afuera, que lleva cierto tiempo aquí, pero el ciudadano español medio está en una suerte como de anomia en la cual incluso vota, pero no vota por una identificación tal cual. No digo que sea una regla general, pero hay como un promedio de voto para que no gane el otro, ¿no? O voto para que no, esto no pase, pero no voto porque hay un proyecto que me genere cierta ilusión, cierta expectativa, cierta invitación al que yo puedo ser parte de construir algo positivo en mi sociedad. Y a partir de ahí se generan sinergias sociales de movimiento. Yo eso aquí en España lo veo muy poco. Incluso converso con amigos aquí en Madrid que salen a las protestas estas que se hacen de tanto en tanto desde las elecciones generales los domingos. Y para mí son protestas que terminan en una terraza, en un Bermuda domingo, muy a la vida de jubilado, por así decirlo, sin denostar al jubilado, pero con gente que tiene 28 y 35 años. Y digo, pero a esto, aquí nomás llega. O sea, es un poco difícil, ¿no? O sea, yo creo que el ciudadano en general tiene que ser un poco más activo, tiene que recuperar o revitalizar el cuerpo comunitario, las organizaciones intermedias entre Estado y persona, sin dejar que esos cuerpos intermedios se politicen también, porque son necesarios para la subsistencia. El estado de bienestar europeo es como, no sé, es como que no vive sin lo que se entiende el capitalismo, entendiendo el capitalismo como una cuestión diferente al libre mercado, sino en la exacerbación individual más grande. Los rasgos en las relaciones comunitarias se han ido diluyendo y quien ha venido a reemplazarlo ha sido el Estado, ¿no? O sea, no lo sé, o sea, incluso en las cuestiones de contención social, a mí me asombra aún aquí, cuando yo llegué a España, que es algo muy normal y muy natural, que cuando una persona llega a la tercera edad, su familia la deje en una residencia y no viva con su familia, ¿me entiendes? O sea, hay cosas ahí del individualismo más grande que ha quebrado los lazos más comunitarios, los más fundamentales, incluso llegando a temas de convivencia, de cómo viven las familias, y eso ha tratado de ser reemplazado por el Estado, ¿no? El gran Estado ha ido ampliando, 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 porque en sí el sistema necesita una suerte de esqueleto para poder subsistir, y yo creo que el ciudadano, sobre todo en la sociedad española, tiene un rol de ir recuperando y ir dinamizando ese tipo de cosas. Y esto no quiere decir que todos vayan a militar un partido, sino hay sociedades o cuerpos intermedios organizativos en la universidad, en organizaciones vecinales, o sea, qué Esto sé de los yo, cuerpos. ¿ah? No, que precisamente esto de los cuerpos intermedios me ha parecido muy interesante, Claro, o sea, porque esa cuestión para que luego se pueda entender bien el principio de subsidiariedad de la acción del Estado, que no solamente un principio económico, sino de acción, de acción política, de acción social, de cómo el Estado interviene frente al ciudadano, pero necesita una organización comunitaria, una organización social dinámica. La democracia, para poder subsistir, lo necesita. Si el ciudadano no se organiza, eso va a ser reemplazado por el Estado, y el Estado está determinado por quien tiene los votos mayoritarios para ejercer el poder. Entonces, eso a nivel del ciudadano. El ciudadano tiene que recuperar eso, tiene que ser un poco más consciente, y yo creo que hay que verlo así, hay que dinamizarlo, hay que incluso tener un diálogo intergeneracional con gente que que es mayor a nosotros, que vivió otros procesos, y verlo de esa naturaleza. Y luego la primera pregunta que hiciste, que es un poco creo que es la más compleja, el tema de quién determina esos bienes inmateriales o esas cuestiones subjetivas que son transversales dentro de una sociedad. Y eso efectivamente es muy complejo. O sea, eso es muy complejo, pero yo creo que eso va a qué es lo que hace que una nación se identifique y sea diferente a la otra. Y yo ahí ¡fua! les preguntaría más bien a ustedes qué es lo que hace que la nación española, por ejemplo, sea diferente a, no sé, Alemania, Francia, o etc. O sea, ¿me entiendes? Sí, 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 Eh, claro, o sea, claro. es Sí, es como verdad que esta se ha suerte ido. de esencia que incluso los americanos lo tienen muy bien, ¿no? Esto de la expresión del sueño americano, que conlleva una forma de vida, que es su Hakuna Matata, es su esencia de vida, pero que conjuga el cómo es el ciudadano americano, y que ellos incluso algunos sienten que se está perdiendo, y cómo es que el Estado debe incluso respetar esa cuestión de esencia de vida, ¿no? Sí, que Cómo el eso sistema es un. político tiene que respetarlo.
que eso va más allá del propio Estado, ¿no? Claro, eso es una cuestión más allá Make del propio America Great Estado. Again y tal. Lo de las esencias de los pueblos, a mí me parece una cuestión muy compleja y que sobrepasa, creo, el debate El meramente debate que tenemos ahora, político, el En debate que este porque, tenemos episodio. ahora y el tiempo que podemos tener porque, en esta conversación. pero no, a mí me resulta muy interesante, sin meterme en nada de esencia, porque no sé el perennialismo y todo este tipo de teorías, yo no las conozco muy bien. Pero creo que sí es muy importante el tema de los valores, ¿no? Primero, has dicho, por ejemplo, la importancia de los cuerpos intermedios y de no darlo, o sea, no dejar que todo en democracia lo decida, ¿no? El gobierno de turno o la mayoría de turno, porque además se puede caer siempre en la tiranía, ¿no? De las mayorías, lo cual también es un peligro para el mismo sistema democrático. ¿Por qué? Como explica Swirsky, la democracia, se ríe José. Habíamos quedado que no íbamos a citar a muchos politólogos, No, ¿eh? no, no es el primero que cito, por favor. Pero Como Oscar lleva explica él, tres. claro, la democracia, o sea, el partido de gobierno, para que la democracia funcione, tiene que dar respuestas tanto a los que le han votado como a los que no. No debe gobernar solamente para su mayoría que le ha votado, sino que también tiene que tener en cuenta y no excluir a su oposición. Porque si no, esa oposición se convierte en resistencia o en enemigo. Y eso, para la convivencia y para las instituciones, es letal. Pero por otro lado, creo que la democracia debe sustentarse en unos valores. Un sistema democrático no sobrevive solamente con unos procedimientos democráticos. Una constitución es papel mojado si la sociedad a la que rige esa constitución no tiene unos verdaderos valores de convivencia en el que haya cierta unidad, en el que la gente quiera convivir y luchar por la cosa común, ¿no? Por el bien común. Y ese yo creo que es el principal problema de las democracias liberales a día de hoy, ¿no? Porque la democracia liberal históricamente se ha sustentado en una serie de argumentos e instituciones que protegían la libertad del individuo frente a los gobiernos opresores, frente a religiones tiránicas. Sin embargo, el sistema liberal no posee mecanismos de defensa frente a los peligros actuales, ¿no? A un sistema que puede socavar la libertad y la autonomía individual, a un sistema totalmente emotivista, en el que las emociones, los impulsos, la experiencia vital es el mayor de los objetivos, ¿no? De la gran mayoría de las personas y el individualismo, ¿no? Y creo que la sociedad española, por ejemplo, precisamente ha heredado eso al adquirir la democracia liberal. Porque yo creo que la tradición española era en una sociedad en la que la comunidad era muy importante, la familia era muy importante, los vecinos eran muy importantes, tu barrio, tu pueblo, había una unidad, una comunidad, unos cuidados, ¿no? Del uno a los otros. Y con la llegada de la democracia, pero no solamente la democracia, sino, bueno, a partir de los años 90, principios de los 2000, comienzan a surgir las redes sociales, bueno, el internet, todo este tipo de cosas. Y la sociedad española se ha visto transformada en menos de 20 años de una forma brutal, brutal. Y uno de los ejemplos es el cuidado de nuestros mayores, por ejemplo. Em, Creo que la democracia liberal carece de los mecanismos necesarios para autoprotegerse a sí misma y para conservar la convivencia de las sociedades a día de hoy con los problemas que tiene la sociedad a día de hoy. No los que tenía hace 100 años, sino los que tiene ahora en 2024. Estamos en 2024.
pero Pablo, ¿tú crees que esos cambios en la sociedad vienen a raíz de la democracia liberal? A raíz de los valores que se propagan con el liberalismo, claro, evidentemente, sí, sí, o sea, con el sistema político, el sistema social y el sistema internacional. O sea, sin duda alguna, vaya. Yo diría que esto es más una forma de entender el liberalismo, Pablo, para que no caer en una suerte de capítulo iliberal o posliberal o antiliberal de las noches de Josema. Yo creería que es una suerte de una de las variadas formas de entender el liberalismo, pero yo creo que esto va también vinculado, o sea, hay como o sea, las sociedades industriales de Occidente, las más avanzadas, porque esto en Hispanoamérica no se ve, o sea, alguna persona me decía, pues en el Perú, por ejemplo, donde yo soy, cuando tienes a gente que muere de hambre o que viven con menos de $1 al día, si no tienen la barriga llena no se ponen a pensar en otras cosas más que en subsistir materialmente al día siguiente, ¿no? Pero cuando tú tienes todas esas necesidades materiales satisfechas en las sociedades industriales de Occidente, surgen las necesidades postindustriales, las sociedades postindustriales o las necesidades inmateriales, subjetivas, ya tienes todo, ¿no? O sea, ya tienes un poco todo, ¿no? Entonces, yo creo que más ¿cómo se llama? Que el No, un segundo. liberalismo en sí o la suerte Ah, de que la democracia liberal haya producido esto, yo creo que es la versión ideológica del liberalismo de reducción de la libertad en el marco también de satisfacción de necesidades materiales. Con esto no quiero decir, ojo, no quiero decir que una sociedad tenga que ser pobre para poder tener ciertos valores, sino que es lo que les decía, esta diferencia entre capitalismo y libre mercado, ¿no? O sea, el capitalismo como tal, que es un sistema en el que se exacerba completamente el individualismo y en el que no hay una valoración moral de las decisiones que toman los agentes económicos, por ejemplo. El libre mercado, por el contrario, es no un fin en sí mismo en determinados sistemas y sacas ahí un ejemplo que es exitoso, el de la economía social de mercado, que tiene otro tipo de raíces antropocéntricas y que ve el libre mercado no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta dentro de un marco social diferente que tiene unas valoraciones distintas o que es compatible con determinadas valoraciones de lo bueno y lo malo, incluso para tomar decisiones económicas, ¿no? O sea, yo creo sí, que de los 90 o de los 80 en adelante, lo que hemos vivido ha sido mm, libre mercado, un sistema de libre mercado, pero la cuestión cultural o moral que debería acompañar el libre mercado ha sido más del todo vale y en eso la sociedad cambia, o sea, impacta, cambia. O sea, esto tú pero, lo ves porque, claro, antes eh, qué sé yo, una persona en la edad de matrimonio, en la media edad para las personas por la cual las personas se casaban, aquí en España probablemente no sea como los 30 y pico que es ahora, sino sea los 20 20 y algo. Y ahora cuando tú te vas a la gente te dice, va, me quiero casar, pero después de haberme ido de viaje a Nueva York, a Tailandia, a Vietnam, de haberme comprado el coche, haberme recorrido probablemente media Europa, haberme hecho el Erasmus y no sé qué más. Hay una suerte como que de proyectos materiales subjetivos de por medio antes de formar una familia, ¿no? O sea, a mí alguien me recomendó cuando yo recién llegué a España y le preguntaba, oye, ¿y qué me recomiendas ver para ver como qué cosas o leer, ver cosas y entender a la España actual? Y alguien me dijo, entre muchas cosas, algunos me recomendaron los documentales de Victoria Prego, creo que es sobre la transición, pero alguien me dijo, mira, ¿sabes qué? Ponte a ver Cuéntame. Y esta serie absolutamente, que sí, tiene sí. como 20 no sé cuántas temporadas, en 4 años creo que ha sido para poder vérselas todas, entre vacaciones y todo lo demás, pero tú ves ahí un modelo de cómo la sociedad española cambia desde la posguerra hacia lo que es ahora, ¿no? Sobre Entonces, todo puedes cómo... ver no tanto la evolución de los años a los que representas, sino la evolución de los gobiernos que han pasado por España durante la época de emisión de Cuéntame. Eso también lo puedes entender No. muy O sea, bien. eso sí, pero es que tú lo ves ahí, o sea, me refiero Es que yo tenía un profesor de historia en la universidad que ya falleció, que es el profesor de la Ponte Candamo, y él nos decía, la historia, sí, está bien aprenderse los grandes hechos de la historia, pero tú puedes ver la historia en su real dimensión cuando comprendes cómo vivía la gente más común en sus días cotidianos.
Entonces, tú puedes ver cómo la gente tenía que esforzarse. Esta historia que tú en Madrid le encuentras que te dicen el madrileño nace en donde quiere porque ha venido de todas partes de España en determinada época y plum, viene porque hay una historia detrás de esfuerzo, de tener que dejar el pueblo, entre comillas, que es lo que mencionaba Pablo, venir, ganarse acá un determinado no sé qué, una gran ciudad, ir de tanto en tanto al pueblo, cuando alguien se casaba, probablemente uno de los padres o los abuelos vivían con ellos, no había ese desligue. O sea, ¿me entiendes? O sea, habían proyectos distintos, eso ha cambiado ahora. Si tú te vas, o sea, y caminas por una sociedad o por una calle media europea, yo creo que antes veías más niños que perros y ahora es a la inversa. Yo creo que debe haber Totalmente. algún pueblo donde hay más perros empadronados que niños, ¿me entiendes? Entonces, eso es un significado de patrones de consumo, de las cuestiones de necesidades inmateriales que se han trastocado, o sea, hay prioridades cambiadas y yo creo que esa transmisión de principios o valores no te los da el Estado y no está bien que los dé el Estado si no se da en lo comunitario. Cuando se han roto todos esos lazos comunitarios, cuando tienes a tu abuelo en una residencia y lo ves una vez al mes, a diferencia de cuando lo tienes viviendo en la familia, participa de las reuniones de familia y te transmite ciertas cuestiones esa transmisión de sabiduría, por así decirlo, del que te antecede, la quiebras cuando los pones a todos los ancianos en residencias que incluso están fuera de la ciudad y ya está, y los ves, si es que los ves de tanto en tanto. Entonces, eso, por ejemplo, para mí es un ejemplo, es una cuestión, es un signo de entre que puedes sacar muchos más, pero yo más que liberalismo como tal, yo creo que es una versión ideologizada que se metió cuando comenzó a hacerse, a democratizarse la sociedad española en términos de democracia política, en términos de democracia social, cuando las primeras hijos de familias comienzan a ir a universidades y que no son de estatus o de capacidad adquisitiva de dinero alto, cuando todos estos procesos se dan, eh, pueden ir para bien o para mal. Yo creo que aquí primó más bien este individualismo, esta exacerbación, esto quebrar lazos comunitarios y tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? No es el... O sea, esto es súper interesante y de hecho yo no sé a dónde va a ir esto que empiezo a decir. Eh, pero claro, todo esto que estás contando ahora, Oscar, me resuena a lo que escuché el jueves. Quiero presumir de que el jueves estuve con Pedro Herreiro y con Anair y Simón, ¿vale? Quiero presumir. Nada, Muy sin bien, más. José, muy bien. Nos alegramos muchísimo, de Eh, verdad. qué Sí, y tonto eres. habíamos hablado de que no iba a ser algo presuntuoso, ¿no? Pero bueno, sigue. Claro. Yo... Dijimos que no íbamos a citar a nadie, José. No Sí, son sí, politólogos. que no queríamos ser millennials presuntuosos, pero bueno, sigue. No, básicamente, claro, todo este tema de la familia, justo ellos dos lo tienen como muy, lo llevan como muy a gala y aunque aquel diálogo hablaba o el título era sobre la dictadura del no y el pensamiento único, etcétera, pues al final acaban hablando de sus pedales, entre otras cosas, y de la familia y de los problemas de la democracia y de muchas cosas. Y a mí todo lo que comentaban me acababa resonando al fondo a decir es que la raíz de todos los problemas es el individualismo, o de gran parte de los problemas es el individualismo reinante en esta sociedad. Pero no se me había ocurrido unirlo a este planteamiento ideológico o a esta versión ideológica, por decirlo de alguna manera, del liberalismo. O sea, no lo había unido en mi cabeza y ahora que lo estás diciendo decía, joder, es que es verdad. Y que tiene Efectivamente. que ver, y que tiene que ver mucho en un sistema que antepone lo esencial, o sea, la esencia de las cosas a lo funcional. Es incluso las primeras leyes de divorcio que se dan, ahora que tomas tú el tema de la familia, se dan luego de la revolución, las revoluciones industriales, que es cuestiones capitalistas puras y duras, que no estoy en contra de la tecnología y del avance tecnológico, pero esto te introduce lógicas funcionales dentro de cuestiones esenciales. Es decir, la familia deja de ser visto como lo que es, como una comunidad basada en el parentesco y si es funcional. Y se establecen incluso las primeras leyes de divorcio, porque en tanto has dejado de ser funcional a satisfacerme tú como cónyuge para algo, sea material, sexual, afectivo, sentimental, esto lo puedo terminar y libremente iniciar otro matrimonio con otra familia y todo lo demás. Entonces, estas cuestiones del funcionalismo, utilitarismo de las cosas es lo que ha quebrado o que va diluyendo y erosionando estos lazos comunitarios, ¿no? O sea, Sí. eh, Precisamente en Cuéntame, ¿no? La abuela vive con la familia, ¿no? Eh,
Si me permite, José, es que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Me voy a poner un poco especialito, pero después me explico, ¿vale? Eh, Vale, vale. precisamente el individualismo, o sea, tú has dicho que el principal problema o el principal causante, ¿no? O la De raíz, sí, la quizás raíz. la situación en la que vivimos, ¿no? Según explica Ana Iris o Pedro Herrero, tal, es el individualismo. Yo diría que es el individualismo que evidentemente tiene una raíz de los valores liberales, porque es la protección de la autonomía individual del ser humano, que en principio está muy bien, ¿no? Pero también es el subjetivismo y el relativismo, tanto nociológico como moral, y que llega a un nihilismo. Una sociedad no aguanta este nihilismo, y la democracia tampoco, porque si no tenemos conceptos claros de verdad, de qué es la realidad, de qué es lo bueno y qué es lo malo, no puede soportar por qué hay que apoyar a la democracia. Es una pregunta ética? ¿Es una pregunta que se puede responder científicamente? Evidentemente no. Y precisamente todo esto viene, o sea, este individualismo, la autodeterminación, o sea, el veneno del individualismo viene, está inmerso dentro del liberalismo, que es la autodeterminación, que es un concepto que comenzó primero con la autodeterminación de los pueblos, la autodeterminación de las comunidades, la autodeterminación de fe. Todo esto viene también con la reforma protestante, todo este tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, por no ponerme muy técnico, pero que hasta donde yo sé, tiene ciertas raíces hegelianas y que implica la libertad del querer. Y, y en la libertad está en mi mente. O sea, la realidad la conformo yo. No acepto la realidad tal y como me viene, sino que yo transformo la realidad según la libertad de mi pensamiento. Por eso este veneno, ¿no? Que creo que puede venir de ciertas ideas liberales, o sea, no quiero tampoco generalizar, ya hemos hablado de que pueden existir diferentes tipos de liberalismo, ¿no? No reconoce la realidad de las cosas y la libertad se desarrolla en la mente. Y la mente puede ser engañosa, sobre todo si nos dejamos guiar por emociones, sentimientos, instintos, etcétera, 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 etcétera. Yo Eh, creo que eso que dice Pablo desde una perspectiva cristiana católica es el eterno non serviam, ¿no? O sea, es el eterno no, no, el non serviam que se da del ángel caído y todo lo demás, pero es que yo creo que es lo que te decía Pablo al inicio, que o sea, nuevamente, yo creo que esa es una vertiente ideológica que, una determinada vertiente, yo no englobaría todo el liberalismo, porque yo creo que la democracia liberal como tal y el proyecto liberal en ese sentido no es incompatible con una sociedad que tiene bien anclados los valores o determinados valores, ¿no? O sea, y que es consciente el individuo de que los límites a la libertad no son negativos, o sea, no tienen una carga negativa, sino que su autonomía tiene una propia limitación por su naturaleza, la naturaleza de la persona humana en sí misma, ¿no? Entonces, cuando yo creo que las personas quieren renegar incluso de ello, por eso tienes todos los debates actuales del transhumanismo ya, incluso, porque es ir más allá de renegar de esa posibilidad de naturaleza, que es el marco de la sociedad postmoderna en la cual todo es posible, ¿no? O sea, incluso modificar o vivir al margen de tu propia naturaleza es un proyecto ideológico, porque lo ideológico es lo que no conoce la realidad, lo que no es compatible con la realidad, lo que siempre está la broma de que cuando te encuentras frente a una persona ideológica le dices, pero 2 más 2 es 4, bueno, peor para la realidad porque la ideología me dice esto. Entonces, yo creo que esa es una cuestión ideológica que sí está presente en la sociedad y que es un poco, yo creo que la principal, por así decirlo, uno de los principales medios de contener ello es la recuperación de los lazos comunitarios, ¿no? O sea, el tema de sí, recuperarlo, incluso lo más esencial que es una familia, ¿no? efectivamente, pero es que precisamente en el momento en el que das un paso al mundo real, te sitúas en un mundo lleno de limitaciones. O sea, la realidad tiene limitaciones. No puedes liberar a las cosas de lo que le hacen esas cosas.
No puedes liberar al triángulo de tener tres lados, porque dejaría de ser un triángulo. Entonces, ese es, yo creo, el principal problema que, bueno, repito, o sea, no, como tú dices, no necesariamente todo liberalismo tiene que tener ese pensamiento, pero que al que hemos llegado, ¿no? O sea, liberar a la gente, a las personas, a los pueblos, de su propia realidad que lo define. Y eso es el problema de la autodeterminación. A ver el investigador del cáncer qué tiene que decir sobre esto. No, no, o sea, yo todo esto le estaba dando vueltas pero claro, no sé muy bien, o sea, cómo todo eso se concreta luego en, o sea, en la vida real y en las democracias actuales que tenemos hoy en día, ¿no? Yo O creo sea, que en el sentido de, o sea, la duda que se me surgía o que me venía a la cabeza es, vale, los consensos de los que hablaba Oscar un poco al principio, que, que los dejamos como intocables, son precisamente estas autodeterminaciones, o no estas autodeterminaciones, sino son las bases sobre las que se montan o se arman estas ideologías. O sea, nos ponemos de acuerdo en algo que, ¿cómo decirlo? Que no es la realidad, sino que es un acuerdo artificial un poco y sobre el que vamos construyendo una sociedad, ¿no? yo precisamente, y sobre todo en este sentido, o sea, de a día de hoy, ¿no? Me ciño a lo actual. Creo que lo principal es fomentar más los rasgos comunes que unen a todas las personas, decir que, o sea, dejar claro que son más importantes que los rasgos propios de cada uno. Y eso es como un principio democrático. O sea, vamos a darle más importancia a lo que nos une como personas, libres, iguales, en dignidad, etcétera, 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 que a lo que nos separa. Claro, Porque pero mi punto precisamente ahí, ahí está la base de la democracia. mi punto ahí es que eso no es un consenso, eso es una realidad, Eh, ¿no? hombre, o sea, para mí es una realidad, pero no sé si la sociedad o se fomenta esto desde las instituciones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, ¿quién reconoce que eso es una realidad, ¿no? ¿Lo reconocemos Claro, todos o solo tú? efectivamente, Y ese es el juego democrático o el político, ¿o no? efectivamente, sí, 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 sí. Y después creo que esos ciertos valores de cuidado, de comunidad, de saber que esto es una cosa común. Es que la política no es otra cosa que la cosa común. O sea, es cuidar la cosa común. Es que yo haga lo suficiente para que tú estés bien y tú hagas lo suficiente para que yo esté bien porque tenemos que convivir. O sea, son una serie de valores muy básicos que parece que estamos perdiendo, ¿no? Claro, y que con el relativismo que ha habido últimamente, eh, yo percibo como bien algo que tú no percibes como bien y es tan válido lo uno como el otro. Y por tanto eso polariza. Individualiza, subjetiviza, relativiza y crea individuos autónomos, autodeterminados y que le da igual lo que le pase al de al lado mientras no le toque los cojones, ¿no? Uy, va, Aquí se vale, se vale, se vale. Me voy a poner un poco rollo Pedro Herrero, ¿no? Voy a decir palabrotas. Oye, estamos citándole mucho. eh, Habría que Deberías invitarle, invitarle ¿no? a alguna de estas. Sí, 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 sí. Hombre, para mí sería la leche. Creo que sí. Desde aquí se lo mandamos por Twitter y ya está. ¿Tú, Oscar, tienes su número de teléfono o algo? Seguro que sí. No. He recibido clase con él alguna vez, pero no he llegado a eso aún. O Oscar sea, tiene lo el lo número que de pasa teléfono de es todo el que mundo. sí, él piensa que lo tengo. Lo que pasa es que yo creo que hay un punto clave en lo que ustedes han estado diciendo, en que la democracia o los sistemas políticos no pueden establecer o dictaminar cuestiones que son dentro de lo, Morales. o sea, no, dentro de lo evidente. O sea, que hay una naturaleza de las cosas que no las puedes cambiar por simple mandato legislativo, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que son completamente opinables, ¿no? O sea, ¿cómo financias una caja de pensión, un sistema de pensiones? ¿Subiendo impuestos
o subiéndote las cotizaciones sociales o estableciendo otro tipo de sistema, etc. Pero hay cuestiones que son completamente como esenciales o evidentes, que están vinculados a lo natural, pero el problema, creo yo, de hablar de lo natural aquí es el tema de que la gente le rehúye hablar de lo que es natural, porque hablar de lo natural implica hablar de una cuestión trascendente, porque hablar de lo natural implica hablar de creación en sí, ¿no? Y en sociedades occidentales en general que han tenido o que tienen una influencia intelectual judeocristiana, porque por ejemplo cuando Huntington habla de qué define Occidente, muchos de los puntos que definen Occidente son de inspiración completamente cristiana, tanto de inspiración de que existe una iglesia católica europea, o sea, desde Roma y que, o sea, la herencia intelectual que tiene y todo lo demás, como el impacto que tiene la reforma protestante y la ética protestante luego en el sistema económico o la escuela de Salamanca y todo lo demás. Entonces, cuando tú tienes que hablar de las cuestiones de lo que es natural, que no está sujeto a la contingencia política, de lo que un parlamento por una mayoría o una minoría pueda determinar, es complejo. Yo creo que ahí hay un punto de gran como calado. Yo creo que esto te da para otro tipo ¿cómo se llama? De capítulo, claro, con otro tipo de ponentes, en donde puedas explotar, yo creo, ese gran tema, ¿no? Porque cuando tú entras a negar que verdaderamente hay una cuestión que no es natural, sino que todo puede ser creado o artificial, o sea, no sé, cuando ya dices que no hay algo natural, yo creo que es cuando Lewis hablaba de la evolución del hombre, ¿no? Y entramos a una vorágine de cosas que son muy profundas, muy densas, pero yo creo que ahí está un poco qué es lo que te decía Pablo y lo que tú hablabas también, José, hace un momento, ¿no? O sea, yo creo que hay cuestiones que son muy opinables, pero hay cuestiones que son evidentes, que son esenciales, que están vinculadas a nuestra naturaleza, que el Estado no puede modificar, ¿no? O sea, hay un tema ahí vinculado, el principio de la dignidad de la persona humana está vinculado a la naturaleza de la persona humana, entonces a partir de ahí hay un teje y maneje que impacta en todo nuestro ordenamiento social y político, ¿no? Claro, y quizá la clave es hasta dónde llegan esa serie de cosas que son Claro, porque naturales, yo ¿no? me O sea, acuerdo, la familia es algo natural, evidente. Ah, es bueno, debatible. la familia como tal, como instituto, o sea, cuando tú hablas de familia, por ejemplo, o Familia matrimonio, tradicional como, y no, como yo más que tradicional, yo o hablaría de la natural. familia natural, está vinculada a los rasgos de parentesco, porque cuando tú hablas de familia natural, viene cualquier persona y te dice, ¿y qué pasa con el niño que ha perdido a sus padres y vive con sus tíos y sus abuelos? ¿Son familia? Claro que son familia, Claro, porque tienen un rasgo de parentesco en común. El sí, niño que ha perdido uno de los progenitores y vive con la madre soltera no encaja dentro de tu concepto de familia tradicional. Es su familia natural, su madre, es su madre. Hay un rasgo biológico que los une, ¿me entiendes? sí, Entonces, yo creo y esto no es una cuestión religiosa, porque los romanos ya regulaban la familia de alguna forma. Ya cuando en Roma se hace que el cristianismo, religión universal, lo que hace el cristianismo es ordenar determinadas cosas, ¿no? Que no te, no sé, que no haya incesto, que no haya no sé qué, que no haya no sé cuántos, pero ya la familia existía como una unidad de organización social, unidad de tributo, unidad de identificación en un censo, etc. Entonces ya hay una cuestión ahí de que el Estado no es que te dice que es una familia, sino que reconoce un principio de cómo la sociedad se estructura y todo lo demás. Ahora, ¿por qué lo reconoce esto? Porque es el único medio por el cual nacen niños y que esos niños luego son ciudadanos. Entonces te preocupa reconocerlo, darle cierto cuidado y contención a ti, Estado, a esa familia, porque luego no quieres tener problemas sociales. Hoy en España me contaba una persona vinculada a la administración pública, y yo no he corroborado este dato, y él me decía, el gran reto es que, por ejemplo, hoy por hoy en España la mayoría de niños nacen de madres solteras. Eso es un punto que debería estar en agenda y de debate, porque tienes que ser muy consciente de que es la realidad de tu país, de tu sociedad en este momento, y que esos niños no están creciendo en una familia como antes, como lo de Cuéntame que hablábamos, ¿no? El papá, los hermanos, abuelos, todos juntos, y que te tiene que preocupar porque ese niño va a ser un futuro ciudadano y el ambiente en el que crezca va a determinar un poco las conductas que va a tener a posteriori. Entonces,
por ir al caso de la familia, ¿no? Precisamente lo que has dicho antes de Roma, creo que ahí está la cuestión. El Estado debe reconocer legalmente las cosas preexistentes, ¿no? Las cosas que ya existen, la realidad. Y las reconocemos legalmente y la podemos regular. Pero no inventarse la realidad legalmente, a través de decreto, a través de influencia mediática, a través de leyes. Ese es precisamente, yo creo que uno de los puntos más clave. Y en relación con lo que decías de la naturaleza humana y de que la sociedad occidental es heredera de los valores judio-cristianos, grecorromanos, bueno, son las grandes influencias, ¿no?, de la sociedad occidental, precisamente de la tradición y de la herencia judio-cristiana, la ilustración y el liberalismo vino a terminar con eso. Eh, la ilustración lo que quería era despegarse de toda esa herencia judio-cristiana, aunque fruto de esa tradición judio-cristiana se había desarrollado las ideas liberales o la idea de la ilustración, etcétera, etcétera, etcétera. Um, es un tema muy profundo, no creo que lleguemos a, ningún, a ninguna solución concreta, pero me resulta muy interesante lo que estás diciendo, sí, Es Oscar. que sí, 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 sobre todo porque yo creo que la debilidad, que es lo que decía Maritain, ¿no? Maritain decía que la debilidad teórica induce a la debilidad práctica. Entonces yo creo que eso es lo que estamos hablando. La debilidad de fundamentos, la debilidad de poder debatir ideas de fondo, te va a reproducir en un sistema político que luego tengas una debilidad de cosas que haces de manera práctica, coherente para responder a las personas tú como Estado, ¿no? Absolutamente. No, a mí me ha gustado una cosa que, bueno, igual es volver a pedalear sobre lo mismo, pero que acaba de decir Pablo y que me parece que es uno de los grandes errores que tenemos hoy en día en España y también quizá así podemos volver a hablar un poco el tema de la polarización y tal, que a priori era el tema de este debate, pero bueno, me da igual, esto no es un debate. Total, que es el tema de que el Estado tiene que reconocer lo que ya es preexistente y regularlo y no dedicarse a crear nuevas realidades, podemos decir. Y quizá es un error de los políticos actuales, ¿no? Y quizá porque no se centran tanto en el bien común, en eso que hemos hablado antes, quizá porque se centran más en el desarrollo de sus propias ideologías y, y se dedican a tratar de transformar la sociedad en su propio, o para adecuarla a su propia ideología, ¿no? También relacionándolo con lo que acaba de decir Oscar, igual estoy dando muchas vueltas, pero es que no tengo. Con lo que acaba de decir Oscar de que. Se me ha ido lo que iba a decir. No, de este tema de discutir las ideas de fondo en cuanto a ideas y no en tanto en cuanto las dice el otro, ¿no? Y porque las diga el otro ya no son tan buenas. Que esto es una discusión muy del debate político actual, que es que porque lo dice el otro, no te lo acepto. Dices, oye, si el otro dice algo Bueno. positivo, vamos a hablar al menos, ¿no? Ujú. Y que Sí, yo esto es creo que una... hay que normalizar el tema de que la gente piense distinto, que yo es algo que he encontrado aquí, que es lo que siempre lo he conversado, no sé, cuando hemos coincidido en el grupo de amigos con ustedes, el tema y que a mí me sigue asombrando de que la posibilidad de que tú pienses distinto a alguien marca una amistad o no. Y no, yo tengo amigos, no sé si muchos o pocos, pero con los cuales no pienso ni comulgo al 100% con ellos, pero lo que nos une es una cuestión humana y el saber que no nos vamos a persuadir, o sea, de que ni ellos me van a hacer sacar el carnet de un partido, ni yo los voy a llevar a que vayan a determinadas reuniones o lugares, sino que en ese marco de diferencias, puedes conectar humanamente con otra persona, ¿no? Y no tienes que andar como que si hubieran bandos dentro de una sociedad, que es lo que Pablo decía al inicio de la relación amigo-enemigo, ¿no? Porque eso te traduce de la política de soy un adversario, que necesitas, o sea, necesitas que haya una política adversarial en el sentido de una competencia en marco de un debate público, a una política de amigo-enemigo en el marco de que esto es una guerra y esto hay que ir a la suma cero. Porque en una guerra y en un amigo yo lo desaparezco, porque o es él o yo. No somos los dos al mismo tiempo y eso es fatal
a nivel de sociedad, a nivel de convivencia en el día a día, ¿no? Mm. Y que esto, Absolutamente. jo, en el espacio público y en el mundo de la política se ha exacerbado muchísimo en los últimos años. Lo decía Sí, precisamente el otro día, lo decía Ana Iris Simón, que también que esta polarización en el debate público también se inocula de arriba abajo, o sea, de las clases políticas a la sociedad. O sea, que cuando en Andalucía precisamente Vox sacó bastantes diputados, salió Pablo Iglesias diciendo alerta antifascista y tal, y decía Ana Iris, yo no veía gente con camisa negra por la calle, yo no veía, ¿sabes? O sea, que el discurso público político se ha polarizado mucho, no solo la sociedad, pero a la vez esa polarización del discurso público lleva a una polarización en el es que ciudadano. yo creo, y esto, porque no sé, capaz en Perú los problemas son más primarios, porque tienes problemas mucho más primarios, qué sé yo, de corrupción y todo lo demás, pero las élites o lo de la dirigencia política, cuando tiende a romper la convivencia de las personas, con algunos amigos siempre hemos reflexionado que es porque en tanto más dividida está en una sociedad, más permite a ese tipo de élites que no están pensando en el bien común a satisfacer sus intereses particulares. Porque claro, tú has roto, o sea, el latinobarómetro, por ejemplo, que es un índice de medición de determinadas cosas en los países de Hispanoamérica, uno de los índices es el nivel de interconfianza personal que hay entre los sujetos, entre los ciudadanos. Cuando tienes una baja confianza interpersonal, cuando yo te veo a ti, José, y pienso que, uy, no, o sea, no puedo confiar en esta persona, o de saque pienso mal de Pablo, o alguien viene y piensa mal de mí determinadas cosas, eso es fatal, ¿no? Porque los ciudadanos están preocupados en cuidarse ellos mismos de entre el otro, del otro, de entre ellos mismos, que de vivir en comunidad, ¿no? O sea, eso es un punto, pero yo creo que medular, también es un problema medular de lo que vivimos ahora, ¿no? Yo, gracias a Dios, no tengo ningún amigo que piense igual que yo, y en el momento en el que lo encuentro, dejo de ser su amigo. Eh, me encanta discutir y llevar la contraria, y precisamente mis amigos se basan en la amistad, no en la coincidencia de ideas, que pueden existir en ciertos momentos, pero no. Y creo que eso también es importante para la convivencia social. Y tener valores superiores a la discusión política actual y además hiperinfluenciada por los medios de comunicación, hiperinfluenciada desde arriba, que en realidad a ti te da igual. Muchas veces tenemos discusiones, subir o bajar impuestos. Me parece muy bien que tú opines una cosa, pero es una cosa tan técnica que basar tu discusión o sea, pues habrá momentos en los que sea necesario subir impuestos y habrá momentos en los que sea necesario bajarlos. Y ni tú ni yo tenemos ni idea en general. Lo que pasa es que se centra como un debate político en el que diga que hay que subirlo es tu enemigo o al revés, o el que diga que hay que bajarlo es tu enemigo, cuando creo que debería haber unos valores muchísimo más trascendentes, ¿no? Como sociedad en el que tú respetes a la otra persona, aunque crea que hay que tener un 100% de impuestos o aunque te diga que hay que tener un uno. Da igual, o sea, tu amigo es tu amigo y tu amigo va más allá de eso, tu vecino es tu vecino, tu prima es tu prima, tu profesor es tu profesor y creo que eso es lo que hace una sociedad buena, ¿no? Orientada hacia el bien común, hacia una convivencia buena, ¿no? Forjar esas relaciones, ¿no? Interpersonales y Ujú. comunitarias. Sí, que el tejido de relaciones humanas, o sea, tiene que recomponerse. Eso es algo vital. La gente tiene y eso hay que recuperarlo poco a poco, el tema de que no necesitas todos que estén pensando monolíticamente, ¿no? Que la sociedad es muy plural, que la sociedad tiene diferentes sensibilidades y que todas tienen que aprender a convivir sin esto. Yo recuerdo a algún político en Perú que fue presidente del Congreso, que fue mi profesor en la universidad, y era uno de estos políticos de vieja escuela que nos decía, nosotros teníamos muy en cuenta, porque él era más o menos de centro izquierda, por ahí, que nosotros en los debates parlamentarios no había como hay ahora, una cuestión bronca personal, ¿no? De tú eres el de gafas pelado y todo lo demás, y tú la tía que se pinta el pelo de rojo y no sé qué, sino habían diferencias de fondo, pero no sabíamos que no podían afectar porque luego teníamos que sacar temas comunes y salíamos del hemiciclo
o sea, del brazo a la cafetería del Parlamento, porque no afectaba eso el vínculo humano que podía haber, estando incluso en partidos muy disímiles, que eso yo creo que no lo ves ahora, ¿no? O sea, con toda la política, no sé, de scratches que se le hacen a un político, de demonización incluso hacia un político, de ir a por él, pero hacia casi la destrucción asegurada de él, sus cercanos, su familia y todo lo demás que es un síntoma de lo que, pero es un síntoma eso de lo que ves hacia abajo, ¿no? O sea, yo creo que la gente tiene que entender que no, y eso hay que ir trabajándolo en el día a día, porque es un trabajo de cualquier persona, no necesariamente de un político del día a día, de normalizar que estamos conviviendo en un mismo espacio, en una misma sociedad, que no vamos a pensar monolíticamente y ya está, que es lo que decía Pablo, un día se subirán impuestos, el otro día se bajan, y que yo piense que hoy día se tienen que subir y que tienen que bajarse, no quiere decir que somos enemigos y que uno tiene que desaparecer para que el otro subsista, ¿no? Absolutamente. Yo creo que esta polarización afectiva y social viene de la mano con la irrupción de los populismos. O sea, sobre todo, por lo menos en el caso de España, que yo es lo que conozco más, con la irrupción de partidos como Podemos, partidos como Vox incluso también, aunque sería más complicado englobarlo dentro de la definición politológica, ¿no? de populista, pero que polarizan. Es la realidad, es la realidad. O sea, los primeros que empezaron con los scratches fueron Podemos, ¿no? Persiguiendo bueno, no me acuerdo a qué líder, a Cristina Cifuentes, ¿no? La del PP, a su casa, a Rita Barberá, todo este tipo de gente, que me podrá caer mejor o peor Rita Barberá o tal, que la verdad que no, pero, pero creo que merece un respeto, ¿no? Sobre todo en una sociedad democrática y a la vez que, por ejemplo, eso, pues Podemos hacía la alerta antifascista cuando apareció Vox en el Parlamento andaluz. Igual, ¿no? Por parte de Vox, cuando dice, no, es el tirano de la Moncloa, ¿no? Sí. El no aceptar, ¿no? Que podemos entrar en debate si las medidas que, por ejemplo, Pedro Sánchez está tomando a nivel legal pueden ser más legítimas, menos legítimas, pero la legitimidad que tiene de que está ahí por el proceso en el que ha llegado, negarlo y ir a lo personal es lo que hace que se polarice a la sociedad y tú ya no puedes aguantar a una persona que ha votado a Pedro Sánchez por muy poco que te guste Pedro Sánchez, ¿no? Por ejemplo. Em, creo que la retórica, ¿no? La retórica populista con la irrupción, ¿no? Sobre todo también después de la crisis bueno, del 2008, ha polarizado y ha caldeado muchísimo el ambiente y eso se ve a nivel social y los grandes partidos, por lo menos en España, han adoptado en gran parte esa misma retórica que al principio estaba, ¿no? Como, por así decirlo, en los extremos. Y eso es lo que se ve, o sea, no veo tanto que la política refleje el sentir de la sociedad, sino que la sociedad termina reflejando lo que la política, lo que el poder ha querido formar dentro de la sociedad, en ese sentido. No sé qué opináis vosotros. No, yo creo que es un poco lo que comentaba antes de que esta polarización se ha inoculado, que lo comentaba Nairis el otro día, que esa polarización se ha inoculado desde arriba, desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos hacia la sociedad también, ¿no? O sea que ese adquirir esa retórica populista lo ha llevado también al discurso de la gente. Y luego ahí también me parece que tienen un papel en esa retórica de polarizada también las redes sociales, que igual esto es otro melón para abrir. Pues, Oscar pone cara totalmente. de ¡buaf! Pero, pero que precisamente también el papel del algoritmo en las redes sociales, el papel del anonimato a la hora de lanzar tus opiniones, te lleva a ser quizá un poco más radical, un poco más polarizado, un poco más ese que es más fácil tirar la piedra y esconder la mano. Es que yo Quizá creo que las también es redes la masa de los sociales, scratches y es que es dices, que las vale, redes yo... sociales, si tú entras a Twitter, José, que es una de sí, las sí, tantas, yo creo que tú encuentras ahí a la sociedad haciendo catarsis. Y lo peor que tiene es que ahora es tan universal que cualquier persona tenga un móvil con la aplicación de vida y claro, es un incentivo perverso que tú con 140 caracteres sin inmediato te den mm, 10K de retweets
y tu nombre salga a tendencia y que sea porque escribas lo más amarillista o lo más... Totalmente. Claro, pues si metes el golpe más bajo, eres la mayor tendencia. Entonces te pone un sistema perverso brutal, ¿no? O sea, yo creo que las redes sociales son un medio, pero se ha visto como un fin en sí mismo el tema de tener un determinado éxito ahí. Es un medio de difusión de ideas, ya está, punto. Pero hay gente que lo toma como su cuestión de vida, casi, estar ahí y es brutal, ¿no? Bueno, Oscar, creo que vamos a ir llegando un poco al final de esta conversación. Bueno, podemos seguir Sí. un poco más, pero antes de terminar, te voy a hacer la pregunta quizás más importante de este podcast, más Se nos ha olvidado. relevante, y es que nos digas una canción que te guste para que nos acompañe durante este podcast y en los momentos de silencio podamos escuchar un poco de música. ¿Qué canción nos recomiendas? Mira, estoy Compartes en una bastante en temporada. Instagram, ¿eh? Y bastante Sí, buena, he de sí, sí, decir. sí, sí, sí. Últimamente, o sea, o sea, los que me están acompañando mucho desde, o sea, que siempre es una banda que siempre he escuchado, pero desde que he llegado acá, porque son españoles, son los que están ahí, son los hombres G, o sea, es una cuestión como, son atemporales, ¿me entiendes? Es como, no sé, cuando fui al concierto veía gente que podrían ser muchos años por encima, pero gente mucho menor que yo. Y es una cuestión que Pareces mi tienen padre. letras, pues sí, exacto. ¿Cómo? Pareces mi padre, escuchando Pero esto. pasa Totalmente. eso, ¿me entiendes? Pasa eso. Entonces, yo te diría que metas una de esas si quieres. ¿Cuál? ¿Alguna en concreto o escogemos nosotros? Puedes ¿El meterla ataque y a voy las a chicas pasármelo bien. cocodrilos? Ah, voy a No, no, pasármelo no. bien, bien. Sí, Voy a porque me lo he pasármelo pasado bien. bien con ustedes. Un gran tema, un gran tema. Y también, para ir terminando, ¿nos recomendarías algún libro, documental, archivo, documento, Podcast. para las personas que quieran ahondar un poco más en los temas que hemos hablado? ¿Algún autor? Y bueno, y por si quieres también terminar con algún comentario que cierre este maravilloso podcast y esta maravillosa conversación. De, de libros o autores, yo en general, o sea, yo creo que la gente necesita volver a los clásicos, ¿sabes? Que en los últimos meses que he estado yendo a tertulias, a conferencias universitarias, se está poniendo mucho énfasis y creo que es positivo el tema de volver a leer a los clásicos. Y yo creería que en general todos estos programas de grandes libros o de leer libros clásicos es por donde deberíamos de ir, ¿no? O sea, son como cuestiones de lo que hablaba José en algún momento de la conversación de la riqueza inmaterial. Yo creo que la riqueza inmaterial está transmitida en muchos de estos libros, ¿no? Y luego, qué me decías? Además de libros, lo último que dijiste. Documentales, Algún podcasts, documental. programas, Nada, producto yo a la cultural. gente le diría que lea, que escuche este podcast, en verdad, porque veo que que es un proyecto interesante y justamente son proyectos así de gente muy normal en el buen sentido, o sea, ciudadanos que están comprometidos con querer dar algún tipo de luz a los suyos, a sus connaturales, que tienen que leerse, que tienen que apoyarse, que tienen que darle cierta vivacidad porque ayuda a difundir ideas, a generar lazos, a naturalizar el debate, a naturalizar, sacar ideas sobre la mesa y nada más. Yo agradecerles por la invitación y el buen rato. Pues Muchas muchísimas gracias, gracias, Oscar. Oscar. La verdad, ha sido un placer. Eh, Te tendremos en nuestra lista de próximos invitados en un futuro. Cuando sean Eh, ustedes famosos y tengan algún canal de televisión, acuérdense nada más con quiénes empezaron. claro que sí, hombre. Eso Y seguro. Cuando tengamos un plato con cervezas y cacahuetes, Mira, cuando tengas, estás José, invitado. José, yo solamente cierro con este comentario. Cuando tengas un plato, reconoceré que la sidra es asturiana y no vasca. guas. Bueno, pues esto ya me acabas de poner una motivación absoluta. Pero no te vamos a volver a invitar nunca, que sepas. No, 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 cuenta con ello, Oscar. Eso sí que es polarizante, decir ese tipo de cosas. Pues nada, nos despedimos de este segundo episodio, Oscar, con voy a pasármelo bien de fondo, porque nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. Muchas gracias, Oscar.